Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Estados Unidos anunció la suspensión de la licencia número 43 que tiene que ver con el oro. Y por ahí viene la 44 que tiene que ver con el petróleo y el gas. Todo eso como respuesta pues a la ratificación de la inhabilitación que el TCJ le hizo a María Corina Machado, a Capriles, a otros dirigentes. Inhabilitaciones, por cierto, que para muchos expertos son jurídicamente injustas porque no tuvieron el tratamiento, el derecho a la defensa, la notificación que establece, tal como está establecido en nuestra Constitución. Para hablar de ese tema y muchos otros temas más, hemos querido invitar a Máximo Sánchez. Máximo es presidente del Consejo, es politólogo, presidente del Consejo Municipal de Chacao y además es secretario nacional de organización del partido Fuerza Vecinal. Muchas gracias por la Máximo, oportunidad, Emilio. Máximo, antes de entrar en todas estas materias que quiero tocar contigo el día de hoy, te he visto muy activo junto al alcalde Gustavo Duque a nivel nacional. Eso me ha llamado mucho la atención. ¿En qué andan? Bueno, no solamente el alcalde Gustavo Duque, nos ha estado acompañando también David Uzcategui, León Jurado, alcalde de San Diego, Manuel Ferreira, alcalde de Lechería, Raciel Rodríguez, alcalde de Guatire, Pedro Luis Sánchez, alcalde de Cogede, Juan Zamora, que se acaba de incorporar con nosotros, alcalde de Tinaco, en fin. ¿En qué anda todo ese equipo? Todo ese equipo que además de este numeroso grupo de alcaldes viene recorriendo el país con nosotros, también muchos miembros de la Dirección Nacional estamos viajando. Estuvimos en Barinas con una actividad muy motivadora, con un número muy importante de activistas y militantes que se han venido incorporando en el estado de Barinas. También estuvimos en Carabobo, también una extraordinaria asamblea de la mano del alcalde León Jurado, que también es alcalde de Fuerza Vecinal. Luego este fin de semana estuvimos en el Zulia, tuvimos una actividad en Maracaibo muy buena, muy concurrida, y luego en la tarde de ese mismo día estuvimos en La Guajira con una actividad impresionante de la mano de Luis Maparí, un líder que se destaca ahí en La Guajira. Tenemos ya en Tubería una actividad en Anzoátegui en febrero. También tenemos en la ruta, en este cronograma, el estado Bolívar, Apure, Táchira, Yaracuy, Lara, el estado Sucre, en fin, y vamos a incorporar todos los estados y siempre vamos a estar acompañados por un número importante de alcaldes que son parte de nuestro proyecto y que motivan mucho a la gente, porque nosotros somos un movimiento, un partido político que está anclado en el liderazgo local. Entonces, cuando los alcaldes se incorporan al movimiento, juegan un rol muy importante. Creemos mucho en el liderazgo local, lo apoyamos y por eso estamos recorriendo todo el país para animar a la gente que no puede, tenemos que sacudirnos el desánimo y tenemos que movernos con fuerza si queremos conseguir un cambio político en Venezuela. Estamos trabajando para ser un factor fundamental de cambio político en Venezuela, no solamente en el país que se requiere con urgencia, sino en todos los estados y en todos los municipios. Tenemos liderazgos importantes en todos los municipios que esperemos que en las próximas elecciones locales y regionales puedan poner un punto y aparte en lograr mejorar las condiciones de vida en cada uno de estos municipios. Máximo, uno de los temas que quería conversar contigo de hoy, que son los temas que están en el tapete de la política venezolana, tiene que ver con las inhabilitaciones. Como lo dije al principio, el TSJ ratificó la inhabilitación, por lo menos las más visibles, la de María Corina Machado y la de Capriles, y al mismo tiempo habilitó a otras personas, el caso de Leocelis García, Daniel Ceballos, Pablo Pérez, Richard Mardo. ¿Cuál es la postura de Fuerza Vecinal en torno a este tema? Bueno, primero que nada, más allá de cuáles son las personas afectadas por estas medidas de inhabilitación por parte de la Contraloría, destacar que la Constitución de la República de Venezuela establece que la única manera de que una persona quede inhabilitada para postularse debe mediar una sentencia firme de un tribunal. Entonces, esa ley que le permite a la Contraloría
tiene vicios de inconstitucionalidad porque contradice la Constitución, ya que una medida de la Contraloría no debería impedir la postulación de venezolanos a cualquier cargo de elección pública. Ahora bien, dejando claro que nosotros rechazamos las inhabilitaciones per se, consideramos pues que es muy injusto esta situación que está sucediendo a todas estas personas afectadas. Nosotros hemos venido reuniéndonos no solamente en el contexto de esta medida, sino mucho antes, porque queremos ser un factor que promueva el tema de la unidad opositora para lograr el cambio político en Venezuela. Venimos reuniéndonos con destacadas figuras de diferentes partidos políticos. Este fin de semana que acaba de pasar nos reunimos con el gobernador Manuel Rosales, que es un líder importante en la política nacional. La semana anterior nos reunimos con Enrique Capriles y así hemos venido reuniéndonos con diferentes dirigentes porque queremos conseguir puntos de encuentro para lograr que los factores políticos de oposición puedan unificar esfuerzos de cara a cualquier proceso político electoral que se avecine. ¿Cuál crees tú deba ser la posición? Esto es un tema muy álgido, ¿no? Y sobre todo para el equipo de María Corina. Pero el hecho es que pudieran no habilitarla. ¿Cuál crees tú debe ser y cuál es la posición de Fuerza Vecinal en torno a este tema? ¿Este tema debe abordarse, no debe abordarse? Porque yo siento que María Corina está en un callejón, en una especie de callejón sin salida, ¿no? Si aborda el tema de un plan B, muestra debilidad. Pero si no lo aborda, Máximo, ya la Asamblea Nacional está convocando para el 5 de febrero para una reunión para establecer un cronograma. Bueno, empieza la cuenta regresiva y cada día que no se aborde ese tema es un día menos para la discusión de un tema importante que es, bueno, si no es María Corina, ¿quién? ¿Cuál es la posición de Fuerza Vecinal? Fuerza Vecinal va a lanzar candidato propio, va a apoyar el que salió de las primarias, en fin, ¿cuál es la posición en torno a este tema? Nosotros no en esta coyuntura que está atravesando el país, sino antes de cuando se iniciaron las actividades y se conformó la Comisión Nacional de Primarias, consignamos un documento de principios ante la Comisión Nacional de Primarias que la presidía Casal, en la cual dejábamos por escrito cuál era la posición de Fuerza Vecinal y cómo veíamos nosotros un proceso de primaria. Acuérdate que nosotros fuimos uno de los primeros partidos que viene promoviendo las primarias, incluso antes del tema presidencial, de cara a las elecciones regionales del 21 de noviembre. Nosotros estábamos promoviendo que los gobernadores y alcaldes fuesen de opositores, fueran electos en primaria. Pues, cosa que no se hizo. No se hizo, pues, sino la gran mayoría de gobernadores y alcaldes serían de oposición. Pero bueno, en todo caso se plantea estas elecciones primarias y frente al tema de los inhabilitados, que nosotros no teníamos un ascensor en que participaran, solamente queríamos que la comisión tuviese una ruta clara de qué hacer si un inhabilitado quedaba electo. No que quedara como quedó, que no hay un mecanismo para resolver ese tema, sino que de antemano, antes de que se midieran en las primarias, quedara claro qué hacer frente a un escenario como este. Bueno, hoy en día estamos enfrentando una situación similar en donde las partes están en juego, nosotros no formamos parte de ese manejo, porque por un lado está el gobierno y por el otro lado están las personas inhabilitadas. Bueno, y hay una serie de elementos que juegan en estos factores y que, bueno, para el gobierno ya no hay nada que discutir porque para ellos el tribunal decidió, ratificó la medida de inhabilitación. Parece que para los factores que lideriza María Corina el tema no ha terminado porque el gobierno americano está jugando ahí también un factor importante que pareciera dejar eso en stand-by, en una expectativa de que eso puede variar. Bueno, entonces nosotros frente a eso estamos invitando a los factores de oposición a que no nos apartemos de la ruta electoral. Esa es una de las banderas importantes que estamos planteando y estamos generando escenarios para discutir este tema entre los factores de oposición. Primero, que la ruta electoral no puede abandonarse. Segundo, que generemos mecanismos que eran los que estábamos pidiendo que lo generara la Comisión Nacional de Primaria, claro, para poder estar preparados para un plan A, para un plan B, para un plan C, porque los intereses del país tienen que estar por encima de cualquier cosa. ¿Cuál piensas tú, y en tu carácter de secretario de organización de Fuerza Vecinal, pudiera ser, hasta dónde es hasta el final, ¿no? Hasta dónde se dice, bueno, señores, mira, hasta aquí llegamos con esta candidatura, tenemos que explorar otra candidatura, que ya no hay chance para hacer otras primarias, los que quedaron de segundo en las primarias están muy lejos como para decir que va el de segundo lugar, unas encuestas, consenso? ¿Cuál sería la propuesta de Fuerza Vecinal? Para empezar, nosotros estábamos apoyando las primarias
Y cuando apoyamos las primarias, pues está claro de que esas primarias las ganó María Corina. Y nosotros estamos inscritos en promover y ayudar a María Corina en ese proceso. Ahora, visto lo que sucedió después, pues eso hace que revisemos estrategias. Y me parece muy bueno como bandera política. Ellos han dicho hasta el final. Ese final, bueno, todavía no lo sabemos porque hay factores que están jugando y que pueden modificar decisiones que han venido tomándose. Pero nosotros estamos inscritos y respetamos los resultados de las primarias. Ahora bien, una vez que las primarias queda electa María Corina, el que haya un sustituto, ese no ganó las primarias. Entonces hay que buscar un mecanismo distinto y ahí es donde se inscribe esta diligencia que nosotros estamos haciendo desde Fuerza Vecinal para que los factores opositores que van más allá de los partidos políticos que involucran a la iglesia, a las ONG, o sea, un gran sector opositor, podamos sentarnos y definir una metodología de cómo resolver esta contingencia. Lo que no podemos ofrecerles al país es un camino incierto de qué vamos a hacer si finalmente se impone bien por un lado la situación que plantea el gobierno o bien por otro lado la situación que impone el comando que lideriza María Corina. Entonces, lo importante es que los venezolanos sepamos que hay una ruta clara y ahí es donde nosotros estamos marcando la pauta en plantear que no podemos abandonar bajo ningún concepto la ruta electoral. ¿Es Fuerza Vecinal un partido de oposición? Te hago la pregunta porque hay sectores de oposición, los he visto de Primero Justicia, de Voluntad Popular, que dicen que Fuerza Vecinal pues es un partido vinculado con el gobierno. Sí, bueno, es que dentro de la misma oposición, no solamente ahorita, durante muchos años, pareciera que disfrutan más el tema de estar peleando entre nosotros. Nosotros nunca nos vas a ver en una declaración tratando de descalificar a ningún otro líder o factor de la oposición. Nosotros creemos que todos somos importantes, que somos fundamentales en este proceso y todos los factores de oposición tienen que ser bienvenidos a construir ese proceso de cambio que aspiran todos los venezolanos. Ese nivel que están esperando todos los venezolanos, nosotros queremos empujarlo, queremos que todos nos pongamos por encima de esos intereses parciales y que eso nos obliga a reunirnos, a unificar esfuerzos para lograr el cambio político en Venezuela. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en apartar cualquier otro interés y poner el interés del país por encima de eso. Nosotros somos definitivamente opositores, quienes nos quieren vincular al gobierno sencillamente tienen intereses oscuros que se distraen del interés nacional, que es el que debe marcar el cambio. De hecho, nosotros tenemos más o menos 30 alcaldes incorporados a nuestro proyecto, un gobernador, y bueno, y todos los 4 gobernadores, para que sirva como ejemplo, los 4 gobernadores de opositores que ganaron en las últimas elecciones regionales, los 4 fueron apoyados por Fuerza Vecinal. Sergio Garrido en Barinas, Manuel Rosales en el Zulia, el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, todos fueron apoyados por Fuerza Vecinal de manera contundente y decisiva. Creemos que ayudamos en esas elecciones de gobernador, al igual que todos los alcaldes que están incorporados en Fuerza Vecinal fueron electos de partidos opositores, pero aún así no es que le cerremos la puerta. Si ayer estuvo un dirigente del PSUV y que ha cambiado de posición, nosotros le damos la bienvenida, porque si queremos construir una nueva mayoría, claro, pues aquellos que ayer votaron por el PSUV, que hoy empiecen a votar por factores de oposición, y que esa tarjeta de Fuerza Vecinal represente un camino para que ellos sumen voluntades en el proceso de cambio, son bienvenidos. Es una tontería el decirle a un factor, no, tú no puedes estar con nosotros porque fuiste del PSUV. Eso es un error. Nosotros creemos que podemos ser el camino de encuentro, de visiones distintas de lo político, que se encuentra en un objetivo común, que es lograr el cambio político en Venezuela. Hay posibilidades, vamos a ir a un corte de publicidad, pero al regreso quiero que me digas si hay posibilidades de que Maduro no sea candidato desde la visión de Fuerza Vecinal, porque se ha dicho, se ha especulado de que Maduro, quien no está bien en las encuestas por el desgaste que tiene todos los años que ha estado en el gobierno, el mismo desgaste del PSUV, son 25 años en el gobierno, eso no es cualquier cosa. Todo eso ha generado que Maduro pudiera perder las elecciones. Por supuesto, eso va a depender mucho de que la oposición tenga un candidato, la unidad y todo eso. Pero ven en Fuerza Vecinal la posibilidad de que Maduro no sea candidato. No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Máximo Sánchez. Él es politólogo, presidente del Consejo Municipal
de Chacao, además secretario de organización de Fuerza Vecinal. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Máximo Sánchez, presidente del Consejo Municipal de Chacao, secretario de organización de Fuerza Vecinal, secretario nacional de organización, politólogo. Máximo, te dejaba una pregunta al aire. En Fuerza Vecinal se evalúa la posibilidad de que Maduro no sea candidato por cualquier razón. Por cualquier razón quiere decir porque por razones políticas el PSUV entienda que deben lanzar un candidato que esté mejor posicionado en las encuestas, o por presiones del mismo gobierno norteamericano, que es una pieza importante en este tablero, por ejemplo. Como dirigente de Fuerza Vecinal no te podría responder eso. Como politólogo te digo que a lo mejor la candidatura de Nicolás Maduro no sea la mejor candidatura para el PSUV, porque los estudios de opinión no favorecen esa candidatura. Pero es una decisión efectivamente del PSUV. Ellos quizás están anclados su decisión de que el candidato sea Maduro en que la capacidad de movilización que ellos puedan tener en lo que llaman el voto duro del PSUV. Si ellos tienen estimado que tienen un número de votos duros suficiente para enfrentar un proceso electoral con una oposición dividida, etcétera, etcétera, bueno, a lo mejor esa puede ser su mejor carta. Pero de que ellos evalúen el cambio del candidato, hay 1000 factores que pueden afectar esa decisión, factores internos y factores externos. Entonces, definitivamente, para el país, definitivamente lo que quiere es un cambio político, y la filosofía que representa no Maduro, sino cualquier dirigente del PSUV que vaya a ser candidato para las elecciones presidenciales, es lo mismo, porque la filosofía de gobierno que tienen los dirigentes del PSUV, si tú cambias el nombre y pones otro nombre, sigue siendo lo mismo. ¿Tú crees que la gente que está en el gobierno no se da cuenta que el salario de los funcionarios, el salario mínimo, no le alcanza a la gente para vivir? Y tú no ves que haya una disposición a cambiar eso. Así es. Entonces, si tú cambias el nombre del presidente y pones otro, pero sigue siendo del PSUV, esa filosofía se va a mantener y la gente va a seguir teniendo unos salarios de hambre, aunque en años electorales busquen los mecanismos para mejorar un poco. Pero la filosofía, que los hospitales no funcionen, que las escuelas no funcionen, que no le llegue la luz y el agua a la gente de manera permanente, etcétera, etcétera, tiene que ver con una filosofía de gobierno. La gente quiere un cambio político en Venezuela, más allá de cómo se llama el candidato del PSUV, porque lo que queremos es cambiar la filosofía del gobierno, que regresen tantos capitales, el respeto a la propiedad privada, y podríamos hablar muy largo de muchas variables que no se desarrollan y no son prósperas en un gobierno de un candidato del PSUV, no importa cuál sea el nombre que tenga. Máximo, otro tema importantísimo que quería tocar contigo, el tema de las sanciones. Como lo dije al principio, bueno, el gobierno de Estados Unidos revirtió una especie de alivio que le había dado en octubre del 2023 a las sanciones contra la Corporación Venezolana de Guayana, Minerven, que es la empresa dedicada a la exportación y comercialización del oro venezolano. Van a restaurar nuevamente las sanciones. ¿Qué opinión te merece esto? Porque hay personas, analistas, que dicen que bueno, Maduro se ha sentado por las sanciones, si no, no se hubiera sentado a negociar. Y hay personas que dicen las sanciones solamente han afectado a la gente, al pueblo. Volvemos con las sanciones. ¿Cuál es la posición de Fuerza Vecinal? Sí, bueno, en principio, efectivamente, nosotros consideramos que las sanciones han afectado mucho a la población. La situación como está viviendo la gente es dramática, sobre todo cuando sales de Caracas. Cuando sales de Caracas ves la gente pasando mucho trabajo. Aquí en Caracas y en las capitales. Estamos en una burbuja. Sí. Y en algunos capitales de estados también la burbuja, pero cuando te metes en la Venezuela profunda es dramático. Que has estado recientemente en esas giras que me hiciste mención. Ese es nuestro trabajo de manera cotidiana. Ahora, ¿qué consigues? ¿Qué ves en esas giras? Bueno, gente pasando mucho trabajo, gente que no están viviendo, que están sobreviviendo, que no están viviendo bien.
podríamos llamarlo el nuevo concepto de la esclavitud en estos tiempos, que la gente trabaja durante un mes tanto y lo que recibe por el pago de ese mes no le da para vivir. Eso es un nuevo concepto de esclavitud que podemos tener en estos países subdesarrollados. Tenemos que lograr luchar contra eso, que la gente pueda vivir con su esfuerzo, que pueda tener una casa digna, que pueda llevar unos colegios que funcionen, que si tiene una emergencia de salud la pueda costear él mismo sin tener que estar pidiendo limosna. Entonces ese es el país de progreso que Fuerza Vecinal quiere impulsar. Entonces el tema de la filosofía tiene mucho que ver con el tema de las sanciones, porque la filosofía de gobierno que ha tenido esta gente, no solamente Maduro, Chávez también, que desde que llegó hay un ataque contra los gobiernos americanos, una lucha contra el imperialismo, bueno, y esos vientos han traído esta situación que nosotros estamos viviendo hoy. Si el gobierno no hubiese tenido esa vocación de pelea, de convertir al gobierno americano en un enemigo desde el principio, a lo mejor ahorita la situación del país fuese otra. Entonces, cuando llegó Chávez al gobierno, yo no voté nunca por Chávez, pero yo no critico quienes votaron por él con un deseo de esperanza de que las cosas mejoraran, pero definitivamente hoy hay mucha gente que debe estar arrepentida. Gran parte de esa gente que está arrepentida tenemos que tener los brazos abiertos para que sueñen con nosotros con un país mejor. En eso andamos desde Fuerza Vecinal, visitando todo el país, tratando de que ese sueño que todos los venezolanos tengamos se haga realidad y que la gente pueda vivir de su trabajo, de su esfuerzo y que no tenga que estar dependiendo de una limosna que le dé el gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una bandera anclada en esta campaña que va más allá de las elecciones presidenciales. Queremos un salario digno para todos los venezolanos. Fuerza Vecinal sacó casi 500.000 votos en las elecciones del 2021, las elecciones regionales. Muchos de ellos aquí en Miranda. Y hay personas en la política, bueno, que han estado ahí sentados y dicen, Emilio, Fuerza Vecinal se acabó, eso va a sacar 0 votos en las próximas elecciones. Bueno, yo no sé si ¿Cómo ves tú Fuerza Vecinal? Yo no sé si esas hoy? Personas que te han dado esa opinión Porque son es difícil que el partido vaya de 500.000 a 0, pero, sí, pero esa ¿cuál gente es tu que lo ha respuesta a eso? entrevistado no sé si son politólogos o matemáticos, pero te puedo decir lo siguiente, nosotros sacamos más o menos 500.000 votos, de los cuales más o menos 300.000 se sacaron aquí en Miranda, más o menos el resto en todo el territorio nacional, con un acento en Nueva Esparta, donde somos la primera fuerza de gobierno de Nueva Esparta. Ahora, si tú a eso le sumas en aquel momento que no eran el número de alcaldes y gobernadores que hoy en día están incorporados en el proyecto Fuerza Vecinal, por ejemplo, en Carache el alcalde está incorporado con nosotros en Fuerza Vecinal, en Motatán está incorporado, y así en Cogede, en Anzoátegui, en Nueva Esparta, en Miranda, en muchos estados, Carabobo, en muchos estados, muchos alcaldes se han incorporado que anteriormente no habían pedido el voto para Fuerza Vecinal. Y ahora en unas próximas elecciones regionales van a pedir el voto para Fuerza Vecinal. Solamente sacando esa cuenta por encima, yo estoy seguro que vamos a estar duplicando la votación que nos satisface, que sacamos en las elecciones regionales de más o menos 500.000 votos. Yo creo que podríamos estar rondando el 1.000.000 de votos en unas próximas elecciones regionales y municipales. ¿Por qué? Porque hay muchísimas voluntades que antes no trabajaron para este proyecto y ahora sí van a trabajar para este proyecto. Esa gente que te ha dado esa opinión definitivamente tiene un interés, no nos quiere ver a los venezolanos exitosos en un proceso político que liderice Fuerza Vecinal, no porque Fuerza Vecinal le corresponde liderizar este proceso, sino porque nosotros estamos muy anclados en el liderazgo local. Y eso es lo que nos diferencia de los partidos políticos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales, cuando venía una elección de alcalde, de concejales, entonces resulta, mira, vamos a poner a Pedrito Pérez de candidato a alcalde en tal lado. Mira, pero si ese no es de aquí, no, pero es amigo mío, es amigo de este que nos ayudó. No, nosotros creemos en liderazgo local y vamos a defender con fuerza esos líderes locales en cada municipio, en cada parroquia, que son los concejales, en cada circuito para que sea diputado regional. En fin, ahí es en donde estamos poniendo nuestro esfuerzo, en darle fuerza, en alimentar ese liderazgo local, porque de la mano del liderazgo local es que vamos a lograr conseguir todas esas metas que nos estamos trazando, todos los venezolanos, estén o no estén en partidos políticos. ¿Cómo ves tú este engranaje que debe haber entre Fuerza Vecinal y todos los partidos de oposición para que efectivamente haya un cambio en Venezuela en este 2024? Bueno, nosotros tenemos magníficas relaciones con todos los dirigentes de diferentes partidos políticos. Por eso tú puedes buscar en cualquier parte, en cualquier red, si hay un dirigente de Fuerza Vecinal que su línea de acción es hablar mal de otro líder de oposición.
No, nosotros tenemos como norma el proteger el liderazgo opositor. Entonces nosotros, por el contrario, así hablen mal de nosotros creemos que todos somos necesarios en este proceso de cambio y vamos a hacer un canal de comunicación para que se logre el entendimiento entre las partes, para que la oposición tenga un liderazgo fortalecido y unificado de cara a cualquier proceso electoral, elecciones presidenciales, elecciones regionales, municipales. Frente a cualquier proceso vamos a buscar un mecanismo, vamos a promover un mecanismo que hemos hablado de las primarias, pero cualquier mecanismo que ayude a que los candidatos opositores sean lo más unitarios posible. Para finalizar, tú como politólogo ves muchos personeros de la oposición toman el ejemplo de Barinas. El ejemplo de Barinas es que, bueno, suspendieron al gobernador que ganó las elecciones, pusieron a la esposa, la inhabilitaron, pusieron a otra persona, la inhabilitaron, pusieron a un cuarto candidato que no lo conocía nadie, Garrido, y ganó las elecciones. Bueno, el gobernador las había ganado, Freddy Superlano las había ganado por 300 votos y la ganó por 40,000, en un claro ejemplo de lo que es la movilización del pueblo, porque yo creo que ningún partido se puede dar para sí esa movilización que hubo en esa segunda vuelta. Pero nosotros en la primera vuelta nosotros no estuvimos apoyando a Superlano. Para la segunda vuelta nosotros lo dijimos, dimos una declaración en donde dijimos, para nosotros este proceso en el cual ganó Superlano fue para nosotros como una primaria. Y para la segunda vuelta nosotros apoyamos al candidato unitario. Entonces, eso es lo que si nosotros pusiésemos eso en práctica en todos lados. Pero tú crees que ese ejemplo, la pregunta es, ¿tú crees que ese ejemplo se puede extrapolar para el país? O sea, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas. No puede ser Mara Corina. El que sea puede sacar más votos que Maduro. Totalmente convencido. El deseo de cambio que son reflejados en todos los estudios de opinión, dicen que no le ponen nombre y apellido al candidato opositor. Dice, un candidato opositor unitario le gana a cualquier candidato del PSUV. Eso lo reflejan todos los estudios de opinión. Pues el gobierno lo sabe. Entonces, por eso el gobierno genera dos estrategias fundamentales para poder ganar las elecciones. Una, dividir a la oposición. Tener muchos candidatos de oposición para lograr que esa votación, que todos los estudios de opinión dicen que ganarían las elecciones, se divida. Se disperse. Y segundo, desmotivar al elector. Va a dar todos los mensajes posibles desde el gobierno para que la gente diga no tiene sentido que vaya a votar. Con esas dos herramientas el gobierno quiere quedarse en el gobierno. Y nosotros le damos un mensaje a todos los venezolanos en dirección de eso. A los partidos políticos que tengamos la madurez que se requiere para lograr un candidato lo más unitario posible. Y a los venezolanos que se sacudan la desesperanza. Y por supuesto que el día de las elecciones presidenciales se muevan con fuerza. Moverse con fuerza va a ser la estrategia para lograr el cambio político en Venezuela. Bueno, Máximo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu Y las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que este programa, ustedes en YouTube colocan Conversando con Emilio y ahí pueden encontrar esta entrevista con Máximo y todas las que hemos hecho hasta este momento. Será entonces hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.